Buenos días, bueno, vamos con la clase de hoy. Como ya sabéis, estamos en las actividades finales del tema. Ya terminamos de ver toda la teoría de este tema de funciones y lo que estamos haciendo es pues, una serie de actividades para repasar todos esos conceptos y todas las propiedades de las funciones que hemos visto a lo largo del tema. Para hoy teníamos los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la 155 que vamos a comentar ahora y que voy a corregir. Voy a pasar las correcciones y voy a comentaros las correcciones sobre el vídeo y luego continuaremos haciendo actividades de estas del final del tema. Para mañana habría que hacer los ejercicios 5, 6 y 7 de la página 156, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar a comentar los ejercicios que había para hoy. El ejercicio 1 nos muestra una gráfica y dice que se suelta un globo que se eleva. La siguiente gráfica representa la altura con el paso del tiempo a la que se encuentra el globo. Veis que en el eje de las X aparece representado el tiempo, con lo cual la variable independiente sería el tiempo, y en el eje de las Y viene representada la altura que alcanza el globo. Esa altura, al estar representada en el eje de las Y, sería la variable dependiente, puesto que la altura del globo depende del instante de tiempo en el que nos fijemos. Vale, una vez vista la gráfica, vemos que pues, aparte de la altura 0, y con el paso del tiempo pues, se va elevando hasta que llega un momento en el que más o menos se estabiliza a una determinada altura. Vamos a ver qué nos pregunta sobre la gráfica. Nos dice en el apartado A que qué variables intervienen y que qué escala se utiliza para cada variable y cuál es el dominio de definición de esta función. Venga, pues las variables ya las hemos comentado, el tiempo, que es la variable independiente, y la altura, que es la variable dependiente. ¿Qué escala se utiliza para cada variable? Pues para el tiempo se utiliza una escala de de cada minuto, ¿vale? Porque aunque vienen representados solo los números pares, pero cada cuadradito hace referencia a un minuto de tiempo. Por lo tanto, la escala es de 1 en un minuto y en el eje de las Y, en la variable dependiente, en la altura, la escala es que cada cuadradito representa 50 metros de altura. Esa sería su escala. ¿Cuál es el dominio de definición de esta función? Pues el dominio de definición es el intervalo de las x para el cual tiene sentido la función de la que estamos hablando, ¿vale? En este caso, fijaos que pues partiríamos del momento de tiempo 0 y a partir de ello observamos hasta 23, hasta el minuto 23 de tiempo, ¿vale? Con lo cual el dominio de definición aquí sería desde el 0 hasta el 23, que es lo que se observa en la gráfica, puesto que cada cuadradito va de 1 en 1. Aquí pone 26, pero eso sería un error, sería de 0 a 23, que es lo que se observa en la gráfica. En el apartado B nos dice que qué altura gana el globo entre el minuto 0 y el 5. Pues partiendo de una altura 0 en el minuto 0 al minuto 5, que estaríamos hablando de este punto, fijaos que la altura que alcanza en el minuto 5 son de 300 metros, por lo cual el globo gana 300 metros de altura. Dice, ¿y entre el 5 y el 9? Pues entre el 5 y el 9 partimos de 300 metros al minuto 9, que se llegan a los 400, con lo cual estaríamos hablando de una ganancia de 100 metros de altura. Y nos pregunta también que en cuál de estos dos intervalos crece más rápidamente la función. La función crece más rápidamente del 0 al 5, puesto que tiene una inclinación mayor, hacia arriba de una manera más pronunciada. Nos pregunta después en el apartado C que a qué altura tiende a estabilizarse. Pues fijaos que va creciendo, creciendo, creciendo hasta prácticamente el minuto 20, que alcanza una altura de unos 500 metros. Minuto 19, 20, alcanza una altura de unos 500 metros y a partir de ahí ya parece que el globo se estabiliza y no sube más. Y en el D nos dice que hagamos una descripción de la altura a la que se encuentra el globo en el tiempo que dura la observación. ¿Vale? Pues vemos pues, que al comienzo de este estudio, en el minuto 0, la altura, el globo sube rápidamente, gana altura de una manera muy rápida, pasando por los 100 metros en un solo minuto, un minuto y algo. A los 2 minutos ya está a 150 metros, a los 5 minutos ya estaba a 300 metros, los 400 metros los alcanza más o menos a los 9 minutos de haber soltado el globo, los 500 metros se alcanzan ya a los 18, es decir, que ahí ya se produce un ascenso más lento y después se tiende a estabilizarse a partir de los 500 metros de altura,
de manera que ya no gana más altura, ¿vale? Esa sería una descripción del paso del tiempo y del incremento de la altura con respecto de ese paso del tiempo. Nos vamos al ejercicio número 2. En este ejercicio número 2 nos dice que en la puerta de un colegio hay un puesto de golosinas. Dice, en esta gráfica se ve la cantidad de dinero que hay en su caja a lo largo del día. Fijaos en las variables que tenemos, que son el tiempo, la variable independiente, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y el dinero que hay en la caja, que va aumentando en euros desde los 4 euros que hay al comienzo de la mañana hasta un máximo de 22 euros, que está bien, ¿vale? Vamos a ver qué nos pregunta. Dice, ¿a qué hora empiezan las clases de la mañana? Pues empiezan a las 8 de la mañana, ¿vale? ¿Veis? Que abren a las 8 y, bueno, empieza a producirse un incremento de los ingresos a las 8, entre las 8 y las 8 y media. Dice, ¿a qué hora es el recreo? Pues a la hora del recreo es a la hora a la que, fijaos, se incrementa de una manera más rápida el dinero que hay en la caja, porque se venden más, ¿vale? Entre las 11 y las 11 y media, fijaos que se vende bastante y crece bastante el dinero que hay en la caja, pero luego otra vez a las 11 y media el dinero que hay en la caja se queda parado, no se mueve, no se ve ni aumentado ni disminuido. Dice, el apartado C dice, el puesto se cierra a mediodía y el dueño se lleva el dinero a casa. ¿Cuáles fueron los ingresos de la mañana? Pues si había 4 euros al comienzo de la mañana y cuando llega el mediodía tiene 22, pues entonces los ingresos que había por la mañana fueron de 22 euros. La diferencia o lo que ha ganado, los beneficios, sería de 18 euros, puesto que ya tenía 4 al comienzo de la mañana. Preguntan en el apartado de ¿cuál es el horario de tarde en el colegio? Pues fijaos que entrarán a las 3 y media, puesto que de 3 a 3 y media sí que hay un incremento de dinero. El de la tienda abre a las 3, pero a las 3 y media deja de vender hasta las 5. A partir de las 5 otra vez vuelve a vender bastante hasta las 6, por lo tanto de 3 y media a 5 están en el colegio. Y luego preguntan en el apartado E, ¿es una función continua o discontinua? Pues en este caso es una función discontinua porque veis que el trazo de la gráfica no se puede hacer sin levantar el lápiz del papel. Tendríamos que hacerlo en dos partes. Al llegar al mediodía hay una discontinuidad y para luego continuar con lo que ocurre por la tarde tendríamos que levantar el lápiz. Ahí en esa parte tenemos una discontinuidad de la función. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos el 2 corregido. Nos vamos al ejercicio número 3. En el 3 nos dice que la siguiente gráfica describe la distancia del cometa Halley al Sol a lo largo de los 2 últimos siglos. Dice que cada 76 años se puede ver desde la Tierra cuando más cerca está del Sol. Entonces, fijaos en la gráfica, tenemos en el eje de las X, variable independiente, el año en el que estamos. En el eje de las Y, la distancia al Sol expresada en cientos de millones de kilómetros. ¿Vale? Ahí tenéis las Y, la variable dependiente, la distancia a la que se encuentra el cometa del Sol depende del año y del momento del año, del tiempo. Dice, ¿es una función periódica? ¿Y qué periodo tiene? Pues fijaos que es una función periódica porque cada cierto tiempo se va repitiendo exactamente lo mismo. Para medir el periodo podemos ver cuánto tiempo transcurre entre cualquiera de las, por ejemplo, entre un punto más elevado, entre este punto más elevado, y cuando vuelve otra vez a estar en el mismo punto. Pues fijaos que más o menos ahí, pues si tenemos una escala que va de 10 en 10 en los años, pues en el 1875 aproximadamente tendríamos un máximo, ¿vale? Como ya sabemos también que cada 76 años ocurre que es en el momento en el que está más cercano el Sol, pues ya sabemos que lo que hay aquí, puesto que no tendríamos muy claro si aquí está en 1875 y aquí está en 1951, pero sabiéndolo que son cada 76 años, pues el periodo, lo que hay aquí entre esta parte y esta parte, son 76 años, que es a lo que se le llama el periodo de la función periódica, ¿vale? Después nos pregunta, dice, ¿cuándo aproximadamente fue la última vez que se dejó ver desde la Tierra y en qué año se volverá a ver? Pues fijaos que cuando se ve desde la Tierra es cuando está más cerca al Sol, es decir, cuando la distancia al Sol es más pequeña. Cuando más pequeña es, fijaos que la más reciente está más o menos ahí, más o menos en el 1986, nos dice aquí, veis que está
entre el 1980 y el 1990, más o menos por la mitad, y aquí nos dice que en 1986. ¿Cómo calculamos cuándo vuelve otra vez a ser visible? Pues a 1986, si le sumamos 76 años, tendríamos 2062, que es el año en el que volverá a estar otra vez más cercano al Sol y se podrá ver de una manera más clara, ¿vale? Nos pregunta luego, dice, dibuja en tu cuaderno la gráfica correspondiente a los años del 2000 al 2100. ¿A qué distancia del Sol aproximadamente estará en el 2016? Pues lo que tendremos que hacer es seguir con ese periodo de cada 76 años llegar al máximo. Como empezamos en el año 2000, que está a una distancia más o menos de 20 en 20, en cientos de millones de kilómetros, a partir de ahí vamos al 2000, vamos subiendo hasta el 2025, 2026, que llega al máximo. Sabemos que llegaba al mínimo otra vez en el año 2062 y a partir de ahí pues seguimos haciendo el mismo trazo periódico hasta el 2100. Nos pregunta de cuál será la distancia aproximadamente en el año 2016. Pues en el año 2016 estamos hablando más o menos de este punto en el que estará pues a unos 52 cientos de millones de kilómetros, calculo yo, ¿vale? Más o menos, entre 50 y 55 millones de kilómetros, cientos de millones de kilómetros. Vamos con el ejercicio número 4. Este ejercicio número 4 nos dice que estas 4 gráficas representan la temperatura máxima diaria de 4 ciudades a lo largo del tiempo, durante un cierto año, ¿vale? Entonces tenemos en el eje de las X el tiempo, en minúscula, variable independiente, y la temperatura sería lo que viene en el eje de las Y, ¿vale? Luego nos hace una serie de preguntas. Dice, a la vista de las gráficas, ¿en cuál de estas 4 ciudades oscila en menor medida la temperatura? Pues la temperatura oscila en menor medida en la ciudad 2, que es donde la temperatura es más uniforme a lo largo de todo el año. Dice, una gráfica corresponde a una ciudad de nuestro país y otra a una ciudad de nuestras antípodas. ¿Qué gráficas son? Y razona tu respuesta. Pues vemos que las que son opuestas, cuando en uno es invierno, en la otra es verano y viceversa, son las gráficas 1 y 3, ¿vale? Porque las temperaturas son, cuando en un sitio sube la temperatura y es alta, están en verano, en el otro sitio están en invierno y son bajas, y al revés. Después dice, una gráfica es absurda. ¿Cuál es y por qué? Pues la gráfica última, veis que es absurda porque no tiene sentido que la temperatura a lo largo de todo un año vaya aumentando, que el mínimo sea en enero y vaya aumentando, 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 así sin parar hasta diciembre. En ningún sitio del mundo pues ocurre eso. Dice, elige una escala adecuada para cada variable y gradúa cada uno de los ejes en tu cuaderno, ¿vale? Para graduarlo, la escala del tiempo la podemos hacer con un cuadradito para cada mes. Podríamos dividir este trozo de cada una de las gráficas en 12 partes y cada uno de los cuadraditos pondríamos un mes. Y la gráfica de la temperatura, pues podríamos hacer de muchas maneras. Dice que se puede hacer que cada cuadradito sean 2 grados o 5 grados, más o menos, pues entre, como no sabemos las temperaturas mínima y máxima, no sabríamos dónde empezar, pero más o menos pues entre los 10 bajo cero y los 40 grados, que estarían las temperaturas de la mayor parte de las ciudades del mundo, podríamos ubicarlos. Nos pregunta luego en el último apartado, bueno, en el apartado E, perdón, que me lo saltaba, nos dice cuál es el dominio de las 4 gráficas. El dominio es el intervalo del eje de las X para el cual tiene sentido la función que se está representando. En este caso, como son los 12 meses del año, el dominio sería del 1 al 12, que son los 12 meses del año. Luego dice, a la vista de los recorridos de las gráficas de 1 y 2, ¿qué puedes decir del clima de estas ciudades? Pues las gráficas 1 y 2, a la vista de los recorridos, es la oscilación que hay térmica. Pues podríamos decir que en la gráfica número 1 existe una oscilación térmica bastante grande entre los distintos meses del año, ¿vale? Y en la gráfica 2, sin embargo, es un clima más suave, donde hay poquita oscilación. Por lo tanto, puede ser en la ciudad 1 de una ciudad en la que es ahí perfectamente diferenciable el invierno del verano, como puede ser una ciudad de España, por ejemplo, ya que
las temperaturas son muy diferentes de invierno a verano, mientras que en la gráfica 2 hay unas temperaturas más suaves, más uniformes a lo largo del año, que puede corresponderse, por ejemplo, pues con una ciudad tropical, como puede ser una ciudad del Caribe o una ciudad de las Islas Canarias, una ciudad donde la oscilación térmica a lo largo del año pues es más reducida. Por último nos dice que dibujemos una gráfica correspondiente a un lugar en el desierto del Sáhara y otra a uno de la Antártida. Y nos dice que, bueno, no tenemos la gráfica dibujada, bueno, no viene dibujada la gráfica, pero sí que podríamos hacer esas dos gráficas de la siguiente manera. Dice que una gráfica correspondiente a un lugar del desierto del Sáhara podría ser una ciudad con unas altas temperaturas a lo largo de casi todo el año, donde hubiese poquita oscilación térmica, pero que las temperaturas fuesen bastante elevadas a lo largo de todo el año. Sin embargo, una ciudad o un lugar de la Antártida, en el Polo Sur, tendríamos temperaturas muy bajas durante todo el año. Habría una oscilación pequeña, pero sí que habría diferencia entre el verano y el invierno, porque sí que habría diferencias térmicas, ya que las temperaturas son mucho más bajas en el invierno, pero en cualquier caso las temperaturas estarían comprendidas entre dos valores bastante bajos de las temperaturas. Y eso es todo, pues ahí hemos comentado los 4 ejercicios, ya solamente os quedaría hacer vosotros, bueno, para la clase de mañana.